Bueno, buenas tardes, bienvenidos a otro culto virtual de la Iglesia Bendecidos para Bendecir. Y como siempre vamos a comenzar orando al Señor para que en este día seas bendecido de parte del Señor. Señor, te pedimos tu bendición sobre la vida de cada uno de los hermanos que participan de este culto virtual. Y te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que seas vos el que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor, participa con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como hacemos siempre, cada culto tiene un tiempo de adoración a Dios, vamos a ver un video de alabanza y adoración a nuestro Dios. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré. Yo persistiré, mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Nombre igual al nombre de Cristo, y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas.
porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Bueno, seguimos. Ustedes saben que siempre oramos por las necesidades y nos llegó esta semana de parte de una prima mía, Diego Martínez. Sí, debe ser una persona mayor porque mi prima tiene más de 60 años y dijo que es un conocido de su juventud, así que debe tener cerca de 60 o más de 60. Se llama Diego Martínez. ¿Sí? Vamos a orar por su salud. Me cuenta mi prima que él tiene cáncer. ¿Sí? Y vamos a orar por la familia Díaz, de uno de los colegios donde trabaja Graciela, que el papá el domingo pasado estaba predicando también de manera virtual, y entre el lunes y martes falleció por el COVID, y su esposa está internada. Y tiene dos hijitos, dos chiquitos, o dos hijos de edad escolar, uno en primaria y uno en secundaria, que por ahora están con otra persona porque no tienen otros familiares. Así que también oremos por la familia Díaz, ¿sí? En este tiempo que nos tomamos como familia para orar, pausamos el video como hacemos siempre y le pedimos al Señor por estos dos pedidos especiales que nos llegan. Y bueno, y después lo que ustedes nos pasen o lo que ustedes tengan en su corazón, en su mente, para poder orar. Así que pausa el video, tómate unos minutitos con tu familia, con tus amigos o con quien estés y ora al Señor. Bueno, vamos con la palabra de hoy, ¿sí? Venimos hablando mucho acerca de el libro de los Hechos de los Apóstoles y llegamos a la vida de Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, ¿sí? Recordamos un poquito lo que habíamos dicho la semana pasada. Pablo, ¿sí? Quien después lo mencionamos como Pablo, que es el nombre griego, es Saulo de Tarso, ¿sí? Podemos decir que era un buen judío, nacionalista y fariseo. Él se proclamaba así. Fue perseguidor de la iglesia, tan celoso del judaísmo que se sintió perseguido y atacado por el cristianismo, por Jesús mismo. Pero Saulo tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. El encuentro con Jesús cambia nuestra vida. No podemos seguir siendo iguales después de encontrarnos con Jesús. Si algo hacías antes, no lo tenés que hacer más. Si algo malo, ¿no? Si era algo bueno, sí, por supuesto. Si estabas andando por un camino que no era el correspondiente, tenés que cambiar esa vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo, Jesús, Dios mismo obrando en tu vida, porque Él entra en tu corazón y empieza a cambiar tu vida y va haciendo esas transformaciones. No son transformaciones de la noche a la mañana, no son transformaciones que hagan clac así en tu vida, no son transformaciones que, hasta hoy me drogaba y ya hoy a partir de que conozco a Jesús nunca más me drogué. No, lleva un proceso, porque todo tiene que llevar un proceso en esta vida. En este cambio de la vida de Saulo, Dios le dice a Ananías, ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que vaya y que le sane, que ponga su mano, porque recordemos que Saulo había quedado ciego. Y Ananías le dice, pero Señor, me da un poco de miedo, como decíamos los otros días. Y el Señor le dice, este hombre va a ser un instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Recordemos esto. Hace unos domingos atrás estábamos hablando del apóstol Pedro, que tiene esa visión
que baja el lienzo desde el cielo con animales y le dice: Pedro, mata y come, porque él tenía hambre en ese momento, y le dice: mata y come. Y Pedro, viendo los animales que habían, que para el pueblo judío no eran animales puros, digamos, eran impuros o eran animales que ellos no podían comer, dice: no, Señor, nunca en mi boca ha entrado un animal impuro. Y después de esto, Dios lo lleva a hablarle a un soldado romano. ¿Se acuerdan que yo les decía que los judíos no entraban en las casas de los romanos por esta cuestión de que los romanos no eran judíos y eran impuros? Y entonces Dios empieza a cambiar ahora la perspectiva y empieza a dar este evangelio de Jesucristo, que era para los gentiles también. También, dije, ¿sí? Es decir, para los judíos y para los gentiles. Hoy en día tenemos, el evangelio está más dado a los gentiles, es decir, a los no judíos, que a los judíos mismos. Y hoy hay grupos de judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús, porque ellos ahora no quieren creer y no creían en aquel momento en Jesús. Y Saulo recobró la vista, fue bautizado y empieza a pasar por las sinagogas hablando y proclamando de Jesucristo. Después de esto, Saulo sale y se va un tiempo a Arabia, a Damasco, vuelve a Jerusalén, va a Siria y llega hasta su ciudad natal, Cilicia, en Tarso, ¿sí? Que era un tiempo que él se tomó para estar con el Señor. 3 años que él se tomó para aprender, para entablar esta comunión con Dios, para entablar esta relación con este Dios que se le había revelado en el camino. Y después de esto, es encomendado por la Iglesia y por el Espíritu Santo, por supuesto, a hacer viajes misioneros. Primero se va con Bernabé, ¿sí? Y en total fueron 3 viajes, que estuvo acompañados por distintos actores en ese momento. Pero el primer viaje que hace es por allá por los años 40 después de Cristo aproximadamente, y dicen los relatos extrabíblicos, los relatos históricos, los libros de historia de aquel tiempo, que aparentemente murió en el año 60 aproximadamente, o fines de los 60, como mártir, ¿sí? Recordemos, él era judío por nacimiento, es decir, de familia judía, de padre judío, de madre judía, pero tenía la ciudadanía romana. Y cuando muere, recordemos que los cristianos fueron perseguidos, no solamente por Saulo como judío, sino también por el Imperio Romano. ¿Se acuerdan cuando, esto lo dicen los libros de historia, Nerón mandó a quemar la ciudad de Roma y le echó la culpa a los judíos? Entonces empiezan a perseguir a los judíos, el Imperio Romano los persigue, y cuando lo encuentran a Saulo, que en ese tiempo ya le usaba su nombre griego como Pablo, es muerto como mártir. Y como ciudadano romano no lo crucificaron, sino que lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Es feo, pero fíjense que alguien que tenía tanto conocimiento del Señor, tanto poder del Espíritu, aún murió como mártir. Pero, ¿qué podemos aprender de Pablo en esta vida? Fíjense que hablamos que prácticamente son 20 años que él empieza a hacer sus viajes misioneros hasta que aproximadamente muere. Son unos 20 y pico de años. Y podemos aprender que Pablo fue humilde. Y humilde, ojo, vamos a hacerla, ¿cómo se dice? Vamos
hacer la diferencia entre lo que es humilde y ser pobre. No tener plata no es ser humilde, eso es ser pobre. Ser humilde es alguien que de corazón reconoce, alguien que puede ayudar a otro, alguien que tiene ciertas características. En el libro de los Hechos, capítulo 20, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y muchas pruebas. El apóstol Pablo habla de que él estuvo sirviendo al Señor con humildad, que él estuvo sirviendo al Señor aún con lágrimas, cuando él ve que la obra del Señor no avanza, cuando ve que la obra del Señor puede retroceder, y aún con muchas pruebas. Entre esas pruebas recordemos que pasó un naufragio, ¿sí? Iba en un barco y naufragó el barco, estuvieron varados en una isla, lo pica una serpiente que teóricamente mataba a la gente, pero él sobrevivió y a raíz de eso él pudo predicar el evangelio en ese lugar. Tuvo pruebas, tuvo inconvenientes, tuvo dificultades, pasó hambre, pero la humildad es la característica que debemos tener como cristianos, esa característica que tiene que ser la de todo cristiano, todo aquel que es seguidor de Jesús. Y ahora, según la doctrina cristiana, humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él, Dios, quien ha concedido la gracia de mi existencia. Entonces, tenemos que entender que no soy yo quien tiene autoridad, no soy yo quien manda, no soy yo quien va adelante con todo, no soy yo, aún pongamos que quiero predicar el evangelio y lo voy a hacer a mis fuerzas. No. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer es gracias a Dios, gracias a Él. Entonces Pablo fue humilde, aunque muchas veces leemos sus escritos que habla con autoridad. Sí, la autoridad no es opuesta a la humildad. La autoridad es justamente lo que la humildad me da para poder hablar y decir: yo hablo con toda autoridad porque yo lo viví, yo lo estoy viviendo y yo lo estoy realizando. Y especialmente porque obedezco a la palabra de Dios. Porque como humilde, como persona que reconozco la gracia y la existencia mía por gracia de Dios y que todo lo que tengo viene de Dios, es entonces cuando eso que yo hago, lo hago con humildad. Entonces podemos decir, para ir concluyendo, que debemos aprender como el apóstol Pablo a vivir en humildad, de poder reconocer errores, de poder llevar o llorar con los hermanos y estar al lado o sentirme también acompañado en los momentos de tristeza y necesidad. Pero también tener la fortaleza y el poder tener autoridad para cumplir con la palabra de Dios y reprender a quienes no la cumplen con la autoridad de mi humildad. Yo lo viví, vos lo podés hacer. Yo salí de este conflicto, vos podés salir. Yo estuve en esta situación y eso me da autoridad a mí para poder hablar. El apóstol Pablo vivió esas situaciones, esas circunstancias que él después pudo decir: yo tengo esta autoridad. Así que el desafío es que podamos ser como el apóstol Pablo, que podamos ser humildes, que podamos, si necesitamos algo, compartirlos con otros y decirle: mira, lloren conmigo porque estoy triste, ayúdenme porque no tengo la posibilidad de comprar, de llegar a lo que necesito. Y ustedes saben que
como familia de Dios, nosotros siempre hacemos esto. Si alguien necesita algo, estamos dispuestos a brindar una mano, a brindar nuestro corazón, a dar lo que podemos. Seamos como el apóstol Pablo. Seamos como el apóstol Pablo. Y veamos cuán grandes cosas Dios hace en nuestra vida. Dios los bendiga. Nos vamos a volver a encontrar en un nuevo video, pero vamos antes de terminar con una oración como hacemos todos los domingos de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, queremos que bendigas nuestras vidas, la de cada uno de los que nos está viendo, escuchando, la de cada uno de los que representan y son parte de tu iglesia acá en Escalada. Señor, que bendigas a las familias que ellos representan, con los que conviven, Señor, que extiendas tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros. Y nos acompañes, Señor, en la semana, nos estés bendiciendo, nos estés ayudando, nos estés prosperando conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que nada nos falte, Señor, que no nos falte el alimento en cada una de las casas de tus hijos, que no nos falte, Señor, la seguridad que podés brindar vos, que nos brindás, porque vos, si, como dice tu palabra, si vos no cuidás la ciudad, en vano está la policía. Señor, queremos confiar nuestra seguridad en tus manos y saber, Señor, que vos nos vas a acompañar todo el tiempo porque nos amás a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos volvemos a encontrar en un próximo video, el próximo domingo, en estos cultos virtuales que estamos teniendo por ahora. Dios los bendiga y hasta pronto.